Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to your English class for today. We have a beautiful Tuesday and we're going to begin the class reading the versicle for this week. We are one more time in Matthew, the book of Matthew, in this case, chapter 5, versicle 46. And the Lord said to us, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even that tax collector doing that? Well, this is according to the New International Version. And the value for this time is a word and it's going to be reward. Reward. Well, bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta clase con el versículo de esta semana. Veíamos el día de ayer ya la presentación de este tema y hablábamos pues en el contexto en el que se da. Para el día de hoy vamos a ir a Bible Hub a examinar otras posibles traducciones al inglés de este versículo, prestando la atención a cierta terminología que puede resultarnos bastante interesante. Hemos estado viendo la New International Version, nueva versión internacional. Hay algunos vocablos que se irán repitiendo y otros irán variando. Al ir a la New Living Translation, que es la siguiente que tenemos acá, la primera parte es siempre esa cláusula condicional con if you love. Si tú amas, only those who love you, si tú amas solo aquellos a quienes te aman, what reward is there for that? ¿Qué recompensa hay por eso? Bueno, es siempre la palabra reward, pero la siguiente parte es interesante porque no dice tax collectors, dice even corrupt tax collector do that much. Aquí cambia. Hemos dicho que en español se usa la palabra publicano, que ya la vamos a ver en algunas de esas versiones en inglés que también va a aparecer. Pero publicano, sinónimo de un recolector de impuestos. Pero aquí Jesús les agrega un apelativo todavía más grave, porque dice corrupt tax collector. Son recolectores de impuestos corruptos. Aún los recolectores de impuestos corruptos hacen eso muchas veces. En la English Standard dice, for if you love those who love you, solo hay un cambio que se utiliza, digamos, al principio la palabra for, las otras comienzan con if, y aquí se recurre a lo que es for if you love, porque, podríamos traducirlo así, porque si tú amas a los que te aman, o a quienes te aman, what reward? Vuelve a aparecer el término reward. Aunque existe en inglés recompense y reward, se diferencian. Por lo general, creo yo que esto lo vamos a ver en las películas del viejo oeste, del Wild West. Se solía ver esto en los letreros, ¿verdad? Para atrapar a un criminal. Es aquí donde surgen los llamados cazarrecompensas, que su función era atrapar a los malos, ¿verdad? Que digamos el comisario no alcanzaba en un pueblo a capturarlos, o que no había mucho elemento policial en ese tiempo. La ley del viejo este pues permitía ese tipo de cosas. Eh, Actualmente todavía existen los cazarrecompensas, en menos proporción quizás que en los tiempos del viejo oeste. Em, algunas series, ¿verdad? De televisión modernas nos pintan a cazarrecompensas, como por ejemplo Star Wars y la serie esta de Mandalorian. ¿Verdad? El Mandalorian, de hecho, Boba Fett, el Jango Fett, Boba Fett y el personaje de Din Djarin, que todos son o pertenecen a los Mandalorians. Todos ellos trabajan como cazarrecompensas en ese futuro, digamos, tecnológico del mundo de Star Wars. Pero bien, regresando aquí al tema de la Bible, tenemos otra versión más, que es la Vivian. Vuelve a decir lo mismo al principio, aparece otra vez reward, y luego dice, do not even tax collector. No hacen los recolectores de impuestos lo mismo, vuelve a usarse tax collector. La Vivian literal
lo que cambia es quizás la forma en la que se dice de amar. If you love those who loving you, si tú amas a aquellos quienes te están amando, what reward do you have? Y decimos, bueno, reward es esa retribución que se recibe normalmente en términos de dinero, ¿verdad? Es money, es una recompensa en términos de money. Porque recompense puede ser dado en otras cosas que no sean dinero. Como por ejemplo, por eso veíamos ayer que el recompense puede ser lo que se le da a un animalito, como una especie de premio por hacer un truco o que lo hemos entrenado para que haga algo y entonces como un estímulo, ¿verdad? Para que lo siga haciendo, se le da una galletita o algo que le gusta. Eso es una recompense. No necesariamente tiene que ser económica, puede ser como se dice popularmente en especie. Bueno, vamos a la King James y creo que con estas vamos a terminar el día de ahora. En la King James antigua nos dice, for is yeah, recordemos que el yeah es el you, and love them which love you. What reward have ye? No, do not know even the publicans the same. En la King James antigua aparece el término publicanos. Y esta es muy parecida a la traducción, digamos, de Reina Valera, donde se utiliza ese título, por así decirlo, de llamarles publicanos a los recolectores de impuestos. La New King James ya cambió y ya lo actualiza el término. Dice, for if you love those who love you, what reward have you? Si tú amas, dice, si tú amas a aquellos quienes te aman, ¿qué recompensa tendrás? Do not even the tax collector do the same. ¿No hacen así también los recolectores de impuestos? Entonces, aquí vemos nuevamente cómo se ha enlazado a un término que quizás para nosotros es más fácil de comprender que publicans. Bueno, oímos publicanos, pues nos quedamos pensando, ¿y eso qué es? Bueno, era un grupo, decíamos, de judíos que se dedicaban a recolectar impuestos de sus hermanos judíos para los romanos, pero que no lo hacían de gratis. Por eso es que en esta versión habla de corrupt, son corruptos. ¿Por qué eran corruptos? Ah, bueno, porque venían y no les cobraban intereses sobre intereses a quien le compraban su deuda. Bien. Si lo viésemos como modernamente, por decirles algo así moderno, es como que alguien acá, ¿verdad? Le deba dinero a un banco. Entonces viene un prestamista y le dice a usted el prestamista, mira, yo te condono la deuda con el banco. Entonces yo le voy a pagar al banco para que el banco ya no te siga cobrando, pero a mí me vas a pagar, te voy a dar plazos, te voy a dar más plazos que el banco, las cuotas te van a quedar más chiquitas que el banco, pero a la larga te voy a cobrar quizás el doble o el triple de lo que el banco te está cobrando. Entonces muchas personas caen, digamos, presas de esas situaciones, ¿verdad? Y resulta ser que en vez de un beneficio, resulta ser todo lo contrario. Cuando habla aquí que son corrupt tax collector, incluso podríamos asociar, ¿verdad? Y diría yo, miren, es que todo eso tiene que ver con la usurería, con ser un usurero, es decir, alguien que vive de cobrar intereses sobre intereses de otros, alguien que hace sus cosas a partir de las necesidades de otras personas, ¿verdad? Se hacen de una fortuna sabiendo que el otro necesita algo que se le preste y se le presta, pero le cobro mucho más de lo que le he prestado al final de cuentas. Muchos bancos acá en el país nos venden la idea de darnos préstamos eh, con extrafinanciamientos o cosas así por el estilo, con términos modernos que a la larga no resultan en ningún beneficio para uno. El banco lo pone siempre como que es un beneficio para usted, o los prestamistas lo ponen así, ¿verdad? Mire, ahorita puede invertir lo que le voy a prestar, recupere la inversión y luego me lo paga. Pero al final de cuentas, el truco de ellos, la ganancia de ellos, es cobrarle cuando menos el doble de lo que le están prestando a largo plazo.
Si le pueden sacar más, le sacan todavía más. Entonces, es una práctica que yo diría se hacía en tiempos de Jesús y hoy en día se sigue haciendo. Y era mal vista en aquel entonces y hoy modernamente todavía sigue siendo mal vista. Por eso muchas veces las personas cuando se enojan con algún trámite en el banco comienzan a decir, no, es que los del banco son ladrones, esto y lo otro. Lo mismo decían de los publicanos. Era el mismo trato que se le daba al publicano. Sí, eran injustos, no se va a negar, ¿verdad? Pero también se aprovechaban de que había esa necesidad. Hoy en día quizás no se aprovechan tanto de la necesidad, se aprovechan de la ingenuidad que a veces tenemos y que caemos presos de esas situaciones. Well, that's gonna be all. Vamos ahora a trabajar con lo que es el get. Ayer decíamos que íbamos a hablar de get, de become, de do y de make. Y que hay cosas específicas en las que debemos usar el verbo do, como el listado que está aquí. Do one best, do good, do hard, do a favor, do business, do daddy, the hair, do a deed, do penance, do time, do right, do run, and do enough. Y habíamos visto también el listado de expresiones que son comunes con make, como make plans, make a decision, make arrangement, make a telephone call, make a decision, make a mistake, make a noise, make money, make an excuse, make an effort, make an offer, make peace, make work, make love, make money, make a profit, make a suggestion y make progress. Bueno, hasta ahí estaríamos con el do y el make. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el get. Pero quizás antes de meterme aquí al get, antes de que vayamos aquí, vamos a ir a dictionary.com a ver algunas definiciones de estas 4 palabras. Como ayer ya veíamos, ¿verdad? Vamos a iniciar con do. Es con el que vamos a iniciar para que veamos las aplicaciones que tiene el verbo do. Aunque es un viejo conocido para nosotros, es necesario revisar detenidamente las aplicaciones. At first, for making a good pronunciation, for do we have many kinds or accent to make the pronunciation. The most common is to use the long sound, like do is the most common pronunciation. But we can make an unstressed pronunciation using the short sound for like do, do, is this, do for this, and this is do. And we can use for this unstressed the schwa sound for the ending, like do. Very similar. This pair of pronunciation are very similar. Well, but this is according to the pronunciation. Now we go to the uses for the word do. At first we have, okay, it's a verb. We use for present singular first person, or maybe for the second person, or we can make or go to those that is for the third person, but is this contemporary? We have here many uses from archaic. Archaic means that is an old use for this verb. Is like est. This currently is not used anymore, and this one is not used anymore. The current use for do for third person we know is das. And we have another things for archaic use like ending ETH or just TH. For the Middle English. And for past, we know that we are going to use did. And for past participle, we have done. And for present participle, doing. Okay, pay attention because in this part, we have all the forms or the verbal forms for do verb. And we have to remember what are the verbal forms for this. Well, at first is present singular. For first person, it's gonna be do or does. This is present singular tense.
And then we have for the past singular or past simple. Past simple tense is did. Well, and we have here the order important to pay attention for this is the past participle that is done, and present participle that is doing. Ok, bueno, aquí se nos da un review de lo que hemos hablado de verbal tenses y de lo que son verbal forms, que hemos dicho que son diferentes cosas. Formas verbales y tiempos verbales. Aquí encontramos las formas verbales para el verbo do. Para el infinitivo, que aquí nos lo presentan como el presente singular, o presente simple, que le llamamos también, es el do y el does. Para el pasado, pues es el did. Para el pasado participio es done y para el presente participio es doing. Ahora, en medio de esto hay algunos que dicen entre paréntesis archaic. Los arcaicos significa que es algo muy antiguo, que antiguamente se usaban de otra manera. Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos podido evidenciar cuando leemos los versículos y vamos a las versiones de la King James, que es una de las más antiguas, y hay otra más por ahí, en donde hemos visto que para la conjugación de terceras personas, por lo menos en la King James, que es inglés temprano moderno, la terminación que se utiliza es esta de la ETH, en vez de usar la de la S, la E o la ES para el caso del DAS. Lo mismo aparecía para los pasados. Lo importante es lo que hemos remarcado ya. Esos son con los que nosotros debemos de trabajar modernamente. Lo demás es como historia. Es como esto fue evolucionando. Me interesa saber que las formas verbales del do es do, does, did, done y doing. That's all. Esas son las que nos interesan. Bueno, pero esos solo son de las formas verbales. Además de esto, dictionary.com nos dice que es to perform, enact, study, rule, etc. Se puede utilizar para decir que es como desarrollar un acto, una tarea o un rol. Y miren qué aparece acá. Dice, do nothing until you hear the bell. No hagan nada hasta que escuchen la campana. Entonces, miren, nothing. ¿Se acuerdan que hemos dicho que estas palabras que terminan en ing, como everything, nothing, incluían siempre el uso con el do? Y luego tenemos to execute, ejecutar. A piece or a amount of work. Ejecutar una parte o una cantidad de trabajo. To do a hauling job. En este caso es hacer un trabajo. Pero tenemos más. Tenemos siempre como verbos, se nos vuelven a listar las formas verbales y la definición nos dice to act or conduct oneself, be in action or behave. Do se puede utilizar para actuar o la forma en la que uno se maneja a sí mismo en términos de sus actitudes, cómo se comporta en acción, dice, o cómo es su comportamiento, el behave, el comportamiento de la persona. Se puede utilizar también para decir que hay que proceder, to proceed, como to do wisely, proceder con cautela, to do wisely. Hay otro uso más que dice, use it in interrogative, negative, and inverting constructions. Se usa para las construcciones en la forma interrogativa, negativa e invertida. Do you like music? ¿A qué nos suena esto? A preguntas con do. Bien, es uno de los usos de do. Hacer preguntas que tienen que ver con actividades a realizar. Do you like music? I don't care. Seldom do we witness us catastrophes. In this case, son una interrogativa, una negativa, I don't care, y seldom do we, que tendría que ver con una construction, una inverted construction, que es como dar algún tipo de información respecto de algún fenómeno.
Eh, Muy pocas veces dice nosotros somos sabios o nos comportamos con sabiduría ante las catástrofes. Es una invert construction, es una construcción de un pensamiento, por así decir, de cómo se actúa ante cierta situación. Y el último es archaic, que significa que este ya no se suele utilizar, que ya no es algo común, pero que durante un tiempo posiblemente se usaba así. Los diccionarios incluyen las formas arcaicas porque puede ser que usted esté leyendo un libro o un texto muy antiguo, como por ejemplo el caso de lo que hemos estado viendo de algunas traducciones de la Biblia, que son, digamos, antiguas en términos de nuestro actual o el vocabulario contemporáneo en inglés. Entonces, si yo llego a leer algo de esto en esas versiones de esos libros o de esos documentos que fueron escritos cuando era el inglés medio, por dar una idea, puedo venir a un diccionario e identificar algo que no sé qué significa allá o que no sé qué uso le están dando en el texto antiguo. Para eso están, o por eso se conservan las formas arcaicas en el diccionario. Ahora, hay idioms, miren, venimos de hablar de idioms y aquí nos aparecen definiciones de idioms con do, como do a number, ya son expresiones. Do a number on someone. Esa sería una expresión. Do away with, que es sinónimo de poner o llevar algo a finalizar, abolir algo e incluso do away with puede significar asesinar a alguien. Do one proud es sentirse orgulloso o hacer algo que me hace sentir orgulloso. Do one's number, vuelve a aparecer. Do one or do one's own thing, hacer las cosas por sí mismo o por uno mismo. Do or die, to make a supreme effort, hacer o morir, que es como, bueno, I'm going to study English until I do or die. Es una expresión que se puede usar así, ¿verdad? Yo voy a estudiar inglés hasta que lo haga o me muera. No es literal. Es nada más para decir, bueno, voy a dar mi máximo esfuerzo. Do or die. Luego dice do out of, informal. Esto es sinónimo de engañar a alguien, de engañar a una persona. En el ejemplo dice, according to the store, did me out of several $100. ¿Qué sería ese did me out? Me hicieron, me engañaron, me estafaron, sería otra forma de verlo. En la tienda de muebles me estafaron con muchos cientos de dólares. O sea, me vendieron un mueble que no servía o que no era lo que dijeron. Eso sería do it up. Do it up. Es to cheat, engañar a alguien. Luego tenemos otra más que dice does and don'ts. Does and don'ts. Es custom rules or regulation. Does and don'ts of polite manner are easy to learn. Esto es como cuando nosotros hablamos de algo común, de algo que se vuelve una costumbre o reglas que se deben de seguir. Eh, Tenemos otro idioma más que es do time, que ya lo hemos visto, incluso en el material aparece, es hacer tiempo, do time, pero la expresión aquí de do time es diferente en el contexto de I have to do time, tengo que hacer el tiempo, no es de tomarme un tiempo, sino que esta se puede aplicar para personas que están cumpliendo una pena en prisión. Es una forma informal de la expresión. Si alguien nos dice esta oración, it's hard to get a decent job once you don't time. Literalmente dice alguien, es difícil encontrar un trabajo decente una vez que tú has hecho un tiempo. Entonces, you have done time. Nótese ahí el uso del have, el done. Estamos hablando de presente perfecto y en este caso, la expresión una vez has hecho tiempo no se refiere a que ha hecho tiempo de buscar un espacio en su agenda. Se refiere a que pasó un tiempo en prisión, que es un expresidiario.
No nos lo está diciendo literalmente, nos lo está diciendo a través de una expresión idiomática con do. Due to that este es parecido a hacerlo al do or die. Due to death, hacerlo hasta la muerte. Es una expresión que significa que no voy a dejar de hacer algo hasta que se termine. No literalmente hasta que me muera, sino hasta que se termine. Have to do with es tener que hacerlo con alguien, hacer algo con alguien. May do. Este es bien interesante porque como habrán dado cuenta, es la unión de dos verbos que estamos diciendo que tienen usos distintos. ¿Y cómo es que voy a usar make do? Make do. Bueno, cuando alguien habla de un make do, nos dice que es to get along with what is at hand. Bueno, esto es llevarse, ¿verdad? O ponerse a cuentas con algo que tenemos a la mano. Entonces, tenemos acá que esto make do es como arreglármelas. Voy a tener que arreglármelas. Dice alguien, I can't afford a new coat, so I have to make do with this one. Ahorita que está lloviendo, ¿verdad? Digamos, dice alguien que tiene su abrigo viejo, ya remendado y que ya no le cubre mucho. Entonces dice, I can't afford a new coat. No pude conseguir, ¿verdad? No pude comprarme un nuevo abrigo. So I had to make do with this one. Voy a tener que make do with. Make do with. Voy a tener que arreglármelas con el que tengo. Entonces, ese sería un idiom que es bien interesante porque make do, cuando se usa en inglés, make do with es arreglármelas o voy a hacer lo que pueda con lo que ya tengo o lo que está a mi mano. Luego nos habla del orange for do. Nos dice por acá que viene del año 900, del año 900, pertenece al Middle English, viene del Old English done, dice mezclado con un poco de Dutch, es decir, con lo que vendría siendo, bueno, no, mejor dicho, es similar al alemán, que en alemán es así, como doen, con una E, que su origen del alemán y del inglés remonta al germán, que es esta palabra que está acá, que se asemeja al latín, que dice que es el latín dere, que es to put, poner, to make, hacer algo, o simplemente do. En el griego también hay una versión del griego para esta palabra, que es esta que está acá, que es to set, to put, poner algo o arrancar con algo. Bueno, ahora venimos con ciertos sinónimos. Do es sinónimo de accomplish, es decir, de completar algo, de haber completado algo. De achieve, de haber logrado algo, de un logro. Means to bring some action to a conclusion. Miren qué interesante. Do significa llevar una acción a conclusión. O sea, algo que se termina. Luego nos dice, do is the general word. Es una palabra general. Nos dan un ejemplo. He did a great deal of hard work. Es to accomplish and achieve. Es sinónimo de alcanzar un objetivo, alcanzar una meta. Both, los dos, cannot successful completion of an undertaking. Los dos nos llevan a una exitosa completidad de algo que no estaba o estaba comenzando en un tiempo pasado. Que todavía no se había llevado a cabo. Accomplish, cuando lo vemos en términos de cumplir algo, de cumplir una meta, dice emphasize attaining an desired goal.
Enfatiza que se estuvo atendiendo una meta deseada o se llegó a completar una meta deseada a través de through effort, skill and perseverance. A través del esfuerzo, las habilidades, que sería skill, y la perseverancia. To accomplish what one had hoped for. Se podría decir, completar lo que uno ha estado esperando o anhelando. Cuando se usa como achieve, es emphasize accomplishing something important, excellent or great. La diferencia entre el achieve y el accomplish va en términos que esto va a ser como el éxito prácticamente, tener éxito en algo. Éxito en algo importante, éxito a llegar a lo excelente, a lo más grandioso. Por eso dice, to achieve a major breakthrough, alcanzar aquella meta mayor que nosotros hemos planteado. Ahí es donde se diferencia esa situación. Ahora, en términos generales, ¿qué debemos de rescatar de do? Es lo que dice arriba. Bring some action to a conclusion. Llevar una acción a una conclusión. Por eso decíamos, esto es bastante general, no es algo tan específico como make. Y hay más cosas acá. Por ejemplo, como sinónimo de do encontramos act. Nótese que no está make como sinónimo de do. Y luego vienen otras definiciones, ¿verdad? En este caso, pues quizás no vamos a adentrar muchas en estas. Eh, no son las que nos competen acá. Este, por ejemplo, es una aplicación de música que se refiere al do, re, mi, al do, re, mi, fa, sol. O sea, el do acá que se utilizaría es para eh, referirse a la nota do de la música. Tenemos también, por ejemplo, una do como una abreviación, pero no es la que nos compete tampoco. Una modificación con una aplica, que es una abreviatura de delivery order, pero no nos aplica. A nosotros nos interesa el verbo. También DO es otra abreviación, pero tiene que llevar los puntos, que es Direct Object, o que también puede ser Doctor of Optometry o doctor en optometría, pero no nos competen a nosotros. Son más bien las definiciones que apuntan como un verbo. Y entre ellas encontramos estas como algunas palabras relacionadas a do. Accomplish y achieve ya los vimos como sus definiciones. Act lo hemos visto como un sinónimo. Close, complete, conclude, create, determine, and execute, finish. Y aquí sí nos aparece make, que es con la contraparte, pero aparte de eso encontramos move, operate, perform, prepare, produce, succeed, undertake, and work. Todas estas palabras están relacionadas a do y son normalmente verbos o actividades que deben de llevarse a cabo, ¿verdad? Que deben de tener un proceso en el cual ellas se van desarrollando. Y luego nos dan algunos ejemplos de muchas oraciones en las que podemos usar el verbo do. Eh, Estas normalmente son extraídas de alguna página web o de alguna publicación. Y ahí nos dan el año, el fascículo de donde se ha extraído, digamos, la expresión que tiene que ver con esa. Pero ojo, aquí no necesariamente van a ser palabras como el verbo, sino que pueden ser otros usos. Por ejemplo, este dice, when they talk about Lewis, what struck the players most was that he never acted like a do-gooder. Esto de aquí no es verbo do, es más bien es un nombre para calificar a alguien como alguien que hace lo bueno. Entonces, dicen allí, la mayoría dicen de este señor o hablan de este señor que él nunca ha actuado como una persona de buenas intenciones.
o que hace lo bueno. Eso sería un do good doer. Do good doer. Esta es otra. First on the to-do list, que aquí no se está usando do como verbo, sino que vean que tiene este hyphen. Siempre que veamos hyphen hay que tener cuidado, porque la mayoría de hyphen nos están indicando que eso es un verbo que se utiliza para crear un nombre. En este caso, un to-do list, ese sería el término, to-do list es una lista de cosas por hacer. Lo primero, dice, first on the to-do list, lo primero en su lista de cosas por hacer, the profiling exercise to help the Western Mrs. understand the nature of the ranged best. En este otro es do good sims, que nuevamente vendríamos a otra aplicación de do. Entonces vean que todas estas que están acá no son necesariamente usos del do como un verbo, sino que se están usando como nombres. Aquí aparece do over y aquí aparece how do you do. How do you do, que sería como una expresión, ¿verdad? De cómo tú haces esto. Y al final terminamos con las definiciones del British Dictionary, que no distarán mucho, digamos, de las que ya hemos visto, ¿verdad? To perform or complete the directions, to serve the needs. Aparece un como slang que es the instant achieving or swindling, ya lo habíamos visto, que se refiere a eso de en la expresión de engañar a alguien. Eh, y para los británicos, en informal, ¿verdad? También puede ser sinónimo de una party, de una fiesta. Eh, bueno, luego viene el orange, pero esto es del lado, digamos, de los británicos. Todas estas definiciones son británicas, que son muy parecidas a las que acabamos de estar viendo anteriormente. Eh, bueno, eso es todo, digamos, lo que encontramos por do. Entonces, hemos hecho en la clase de hoy una extensión de una de las palabras que se encuentran en el material y que es uno de los verbos más importantes en el inglés. Well, that's gonna be all for today. Thank you for coming. And remember, tomorrow we have no class because it's Wednesday. We're going to make a pause for this week. And we return to class on Thursday, first God. Goodbye. Take care, everybody. Bye, teacher. Thank you. Goodbye.